Mi esposa dijo que hacía ejercicio todas las mañanas, pero en realidad estaba sudando en el cardio con su amante. Así que destruí el cuadro en el que ella había trabajado durante años. Soy un hombre de 36 años y llevo casi 5 años casado con Emily, una mujer de 33. Por mi trabajo, nos hemos mudado 2 veces y ella fue una verdadera guerrera a pesar de haber tenido que cambiar su vida en 2 ocasiones diferentes. Ella es una persona creativa, así que no necesariamente necesita estar en un solo lugar para hacer su trabajo, pero eso no significa que empacar todo y mudarse a un lugar nuevo sea una enorme molestia. Ha sido una buena esposa, eso puedo admitirlo. En este momento no puedo decirlo tanto como me gustaría, pero definitivamente fue cierto en el pasado. No tengo ningún problema en ser honesto, pero también puedo ser honesto al decir que ella ha elegido mentirme durante meses. Y estoy teniendo dificultades para entender qué ha estado haciendo durante estos meses en los que me ha dicho que va al gimnasio. Es probable que haya otro hombre involucrado. No lo sé. Me gusta ser honesto. Emily tenía cierto aspecto cuando comenzamos a salir, y todavía tiene cierto aspecto. Para mí sigue siendo tan hermosa como siempre, pero la verdad es que ha aumentado un poco de peso. Eso es un hecho, y si quieres quejarte y actuar como si fuera ofensivo que yo diga eso, entonces sé que eres una de esas personas que hacen que el mundo actual sea muy estresante para vivir. A mí no me importaba, pero a ella realmente no le gustaba verse ganando peso, así que me dijo que empezaría a ir al gimnasio. Me interesaba ir con ella, pero si hay algo que realmente valoro es dormir. Ella dijo que iba a convertir en un hábito ir al gimnasio a las 5 de la mañana todos los días, pero eso era algo que simplemente no podía hacer. Ese horario funcionaba mejor para su rutina, así que entendía por qué había elegido levantarse tan temprano, pero yo simplemente no podía hacerlo. Así que dejamos que ella siguiera por su cuenta. Si alguna vez quiero hacer del gimnasio algo habitual en mi vida, preferiría hacerlo por la noche. Este arreglo suyo comenzó hace meses, diría que quizá fue hace unos 5 meses, pero no estoy completamente seguro. Solo sé que no ha pasado un año. Ella se lo está tomando muy en serio y diría que de unos 20 días laborales al mes probablemente va al gimnasio al menos 12 de esas mañanas. Así que se lo está tomando bastante en serio y me alegraba ver esa constancia en ella. También se aseguró de cambiar su alimentación. Eso era algo en lo que yo estaba dispuesto a acompañarla. No puedo estar comiendo Krispy Kreme mientras ella está comiendo arroz e hígado. El problema es que noté que nada parecía estar cambiando. Apenas había perdido peso y tampoco parecía estar particularmente tonificada después de tanto tiempo. Si eres tan constante con el gimnasio y comes bien, no espero que después de medio año salgas pareciendo Arnold Schwarzenegger, pero debería haber cambios y yo no podía verlos. Sé que el gimnasio puede ser un poco más difícil para las mujeres, así que no la juzgué, pero mi creencia era que no estaba esforzándose lo suficiente. Así que decidí acompañarla al gimnasio todos los días durante una semana. Ella se sorprendió mucho de que fuera y esperaba que estuviera más feliz, pero parecía indiferente al respecto. Cuando llegamos, ella sabía qué hacer, pero no parecía tener mucha resistencia ni fuerza en ninguna de las máquinas. Sabía que yo la superaría en fuerza bruta, pero esperaba que ella tuviera mejor resistencia que yo, pero no la tenía. La situación continuó así durante toda la semana y ella me dijo que simplemente no se sentía como ella misma, lo cual me pareció extraño. No hay manera de que alguien que va al gimnasio con tanta regularidad esté tan débil. Empecé a preguntarme qué hacía cuando iba al gimnasio y mi primera teoría fue que sí iba, pero que lo trataba más como una especie de actividad meditativa o como una forma de escapar. No es como si yo estuviera despierto y molestándola a las 5 de la mañana, así que no creía que simplemente estuviera huyendo de mí. Tendría más sentido hacer eso por la noche, no temprano en la mañana. Así que sí, mi creencia era que probablemente pasaba el tiempo leyendo libros o haciendo algún otro tipo de actividad productiva y que en realidad no hacía tanto ejercicio. Hay lugares mejores para hacer eso, pero no se me ocurría ninguna otra explicación. Y antes de que me preguntes por qué simplemente no la confronté, si sabes cómo son las mujeres, no pensarías que es una buena idea insinuarle a alguien que lleva bastante tiempo yendo al gimnasio que sigue débil y que no ha perdido peso. Hay formas amables de decirlo, pero conozco a Emily y sin importar cómo decidiera planteárselo, no creo que se lo fuera a tomar muy bien. Así que estaba tratando de evitarlo. Si se lo decía de una manera que no le gustara, probablemente dejaría de ir al gimnasio por completo. Decidí conseguir información desde dentro y averiguar exactamente qué estaba haciendo en el gimnasio.
Así que un día después del trabajo, entré al gimnasio y le pregunté al chico de recepción si normalmente estaba allí temprano por las mañanas. Me dijo que sí. Tuve una larga conversación con él, comportándome de manera amistosa y nos llevamos bien. Entonces le dije que mi esposa era clienta y que siempre estaba allí por las mañanas. Le mostré una foto de los dos y me dijo que la reconocía. Le pregunté qué tipo de entrenamiento hacía y le expliqué que sentía que no se estaba esforzando lo suficiente. En ese momento, estaba dispuesto a pagarle en secreto para que le ayudara a entrenar y le presionara más de lo que ella estaba haciendo por su cuenta. Me dijo que ella iba por allí, pero que lo hacía muy pocas veces. Tuve que mostrarle otra foto porque asumí que se había confundido de persona. Me dijo que sabía perfectamente de quién estaba hablando y que no se había equivocado. Dijo que probablemente ella iba como máximo 2 veces por semana y que incluso cuando iba tampoco se esforzaba demasiado. Le pregunté si podía confirmar los días en los que había ido y me dijo que sí, así que revisó su computadora. Miré las fechas de mi calendario en las que estaba completamente seguro de que ella se había levantado temprano y había salido de casa. De los 11 días que pude verificar, me dijo que solo había registrado su entrada 4 veces. Estaba completamente confundido. Al ver mi confusión, señaló que era posible que ella entrara sin registrar su entrada. Aunque si él estaba allí, se aseguraba de que todos pasaran su tarjeta, incluso si sabía que tenían una membresía válida. Admitió que existía la posibilidad de que ella hubiera comenzado a entrenar sin registrarse en algunas ocasiones, pero según su historial, no podía haber sido más de la mitad de las veces. Era un chico joven, pero sensato. Me dijo que lo mejor sería averiguar exactamente a dónde estaba yendo a esa hora, porque definitivamente no era a ese gimnasio en particular. Eso explicaba por qué ella no se había mostrado muy emocionada cuando decidí acompañarla aquella semana. La obligué a ir al gimnasio esos días en lugar de ir al lugar que normalmente iba. Le agradecí su ayuda y pasé los siguientes 2 días sobrepensando toda esta situación. No podía encontrar una explicación que tuviera sentido para mí, y todavía no he encontrado ninguna. Así que en este punto me doy cuenta de que básicamente tengo 2 opciones. La primera es revisar su teléfono para ver si puedo encontrar alguna respuesta sobre a dónde va a las 5 de la mañana la mayoría de los días. No sé qué podría encontrar porque la única señal que me ha dado es que va al gimnasio. Se pone ropa deportiva y lleva una pequeña bolsa con un cambio de ropa y otras cosas. Tal vez va a otro gimnasio. La otra cosa que puedo hacer es seguirla. Eso no podría funcionar tan bien como quisiera, especialmente a las 5 de la mañana, cuando es un poco más difícil pasar desapercibido en un automóvil. También podría contratar a un investigador privado para que la siga y averigüe a dónde está yendo. Lo más seguro sería confrontarla, pero solo puedo confrontar a una mujer en la que confío, y claramente ya no puedo confiar en ella. Ella me está ocultando algo, así que no tengo ninguna razón para creer que me esté diciendo la verdad. Estoy empezando a pensar que podría haber un hombre involucrado, pero no puedo asegurarlo. No puedo sacar esa conclusión porque puede ser muy peligroso aferrarse a una idea así. Voy a descubrir la verdad pase lo que pase, pero independientemente de cuál sea, ella me ha estado mintiendo constantemente y eso ya es suficientemente malo. Actualización 1. Descubrí la verdad sobre mi esposa Emily. Es algo que realmente me ha estado destrozando por dentro y desearía que no fuera cierto, pero vi las fotos con mis propios ojos, así que sé que lo es. Me siento horrible por dentro, pero esto no se trata de mis sentimientos, así que olvídense de cómo me siento. Intenté seguirla en uno de sus viajes al gimnasio a las 5 de la mañana, pero no me funcionó demasiado bien. Tuve que salir rápidamente de la casa en cuanto ella se fue, y al intentar mantenerme lo suficientemente lejos para que no me descubriera, terminé perdiéndola. Fue una sensación muy frustrante. Además, la ansiedad de estar a punto de ser descubierto tampoco ayudó. Sentía que el corazón me latía demasiado fuerte. Al final, decidí dejarle la tarea a un investigador privado. Él podría hacerlo utilizando un automóvil desconocido y no habría ningún riesgo para él, incluso si ella se daba cuenta de que la estaban siguiendo. Así que me reuní con un investigador privado que tenía buenas referencias y le expliqué la situación. No me juzgó demasiado. Dijo que investigaría la situación como yo quería. Se quedaría cerca de la casa antes de las 5 de la mañana y una vez que ella saliera, la seguiría. Lo haría durante al menos un día y como máximo 3. Eso estaba bien. Yo sabía que algo estaba pasando, así que esperaba obtener una respuesta desde el primer día. El primer día, ella efectivamente fue al gimnasio, lo cual fue mala suerte para mí.
Hizo ejercicio durante un rato, pero de las 2 horas que estuvo allí, pasó más de la mitad sentada y mirando su teléfono. Realmente no se estaba esforzando. Algunos hombres se acercaron a hablar con ella, pero no estuvieron más de 1 o 2 minutos antes de irse. Podría notar que esos hombres no tenían nada que ver con lo que yo sospechaba. Tuve más suerte el segundo día. Ella no fue al gimnasio. En cambio, condujo hasta un barrio completamente diferente al otro lado de la ciudad. Estacionó en la entrada de una casa y entró. No necesitó que nadie le abriera porque tenía una llave del lugar. Estuvo allí cerca de 2 horas. Cuando salió, estaba acompañada por un hombre que la acompañó hasta su automóvil, la abrazó y la besó, y luego se quedó observando cómo se alejaba. Estoy intentando encontrar palabras para describir lo que sentí cuando vi ese conjunto de fotografías, pero me resulta muy difícil encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Me sentí devastado. Sabía que algo estaba pasando y sospechaba que tenía que ver con un hombre, pero no quería que eso fuera verdad. Ella me estaba mintiendo de cualquier manera, pero yo quería que fuera una mentira sobre algo estúpido, algo que nos permitiera seguir adelante con nuestro matrimonio. En cambio, resultó ser lo peor que podría haber sido. Me estaba engañando, y eso significaba que realmente no había salida para nosotros. Todo terminó en ese mismo momento. No sé por qué decidió engañarme, no sé qué obtenía de esa aventura. Tal vez emoción, tal vez él es mejor que yo en la cama, tal vez él le paga. No sé qué podría ser, y por más curiosidad que tenga, al final no importa. Ella es mi esposa y no se supone que deba engañarme. Para mí, que haya hecho eso significa que está preparada para que todo termine, así que supongo que consiguió lo que quería. Actualización 2. Confronté a Emily por su aventura. No soy una persona propensa a la ira, pero me gusta mantener la calma. Hay maneras de liberar el enojo o la frustración sin gritar ni hacer un escándalo. Y normalmente eso es lo que hago, pero esta vez tuve que estar un poco más fuera de mí, porque nunca había habido nada que me afectara tanto como que ella me engañara. Ya había arreglado todo con el abogado de divorcios, así que lo único que quedaba era confrontarla para entregarle los documentos y comenzar oficialmente el proceso de divorcio. Esperé hasta un día en el que ella me dijo que al día siguiente iría al gimnasio. En cuanto lo dijo, decidí actuar. Le dije, ¿ah, sí? El tono que utilicé dejó claro que algo estaba pasando. Ella me preguntó qué quería decir y le dije que conocía la verdad sobre sus sesiones en el gimnasio. Se quedó paralizada y me miró con una expresión extraña, como si quisiera decir algo, pero quisiera que yo hablara primero para que todo fuera más fácil. No lo hice, esperé a que ella hablara y lo único que logró decir fue: «No sé de qué estás hablando». Negué con la cabeza y le expliqué todo lo que sabía. Sabía que no iba al gimnasio tanto como hacía parecer. Sabía que pasaba las primeras horas de la mañana en la casa de un hombre. Le dije que sabía mucho más de lo que ella creía y que lo más inteligente sería que me dijera la verdad, en lugar de seguir cavando un agujero cada vez más profundo con sus mentiras. Ya había mentido suficiente. Después de eso le costaba decir cualquier cosa. Supongo que había una lucha interna entre seguir mintiendo o finalmente decir la verdad. Terminó diciendo la verdad, lo cual fue lo más inteligente. Eso no iba a salvarla, no iba a borrar el hecho de que llevaba meses engañándome, ni que llevaba meses mintiéndome. Ni siquiera había sido una mentira sencilla. Había invertido muchísimo esfuerzo para mantener aquella fachada. Admitió que había conocido a un hombre. Dijo que al principio realmente había comenzado con la intención de ir al gimnasio, pero se dio cuenta de lo fácil que era encontrarse con ese hombre mientras supuestamente estaba en el gimnasio. Se llamaba Kevin. Con el tiempo, la relación se volvió demasiado seria y a ella le costaba seguir yendo al gimnasio con la frecuencia que debería. Se le escaparon algunas lágrimas mientras contaba la historia. Sabía que estaba mal. Se decía a sí misma que iba a detenerlo, pero le resultaba difícil. Le señalé que yo no sabía nada de ese hombre, pero que ella salía para acostarse con él y después volvía a casa y se acostaba conmigo. Necesitaba que entendiera lo horrible que era ello. Ella dijo que lo entendía y que lo sentía. Dijo que lamentaba todo, pero yo simplemente negué con la cabeza. Lo que me sorprendió fue que cambió de estrategia y no sé qué la llevó a hacerlo, pero tomó la peor decisión posible. Me dijo que todo había sido puramente físico y que no existía ninguna conexión emocional con ese hombre. Le dije que eso no me importaba, pero ella respondió que sí debería importar porque era algo menos grave si no sentía ninguna conexión con él. Afirmó que era lo mismo que usar un vibrador. Recuerdo que me quedé con la boca abierta porque no podía entender por qué de repente había decidido ponerse tan a la defensiva.
Era una postura horrible de la que había decidido no retroceder. Creo que debió darse cuenta de que el divorcio era inevitable y empezó a perder el control emocionalmente. Confirmé sus temores y le dije que no había ninguna posibilidad de que no termináramos divorciándonos. Ella dijo que sabía que yo iba a exagerar las cosas en lugar de hablar sobre ellas. Le señalé que estábamos hablando justamente en ese momento, pero que ella era quien estaba siendo absurda al intentar hacer parecer que no era algo importante. Además, sabía perfectamente que ella no aceptaría una excusa tan estúpida si los papeles se hubieran invertido. ¿Cómo sabes que yo no lo aceptaría? Tú puedes irte a acostar con otra mujer y a mí no me importaría como a ti. El mayor problema es que mentí. En ese momento sentí ganas de abofetearla. Ni siquiera soy una persona violenta, pero estaba así de irritado. Así que simplemente me levanté y fui al dormitorio. Ella ni siquiera intentó hablar conmigo. Al día siguiente recibió los documentos del divorcio y ni siquiera mencionó el tema. Comenzamos el proceso y no veo la hora de que todo esto termine. Actualización 3. Finalmente terminó todo entre Emily y yo. No podría estar más feliz, pero han pasado muchas cosas. Algunas son cosas que mi versión habitual probablemente nunca habría hecho, pero supongo que la versión de mí que fue traicionada ya no se preocupa demasiado por eso. Para poder agilizar el proceso de divorcio terminamos teniendo que ir a los tribunales. Vivimos en la misma casa durante todo el proceso de divorcio, algo que yo no quería, pero ella se negó a mudarse. Al final, ella se quedó con la casa, recibió la pensión alimenticia y yo terminé jodido, como supuestamente siempre hace el sistema con los hombres, incluso cuando existe evidencia clara de infidelidad. Después de todo, yo tenía las fotografías. El día que me estaba mudando de la casa, decidí hacer algo bastante desagradable. No sé qué se apoderó de mí. Emily es una persona creativa. Hace muchas cosas, pero probablemente la pintura sea la más destacable. Ella había tenido la idea de pintar un solo cuadro a lo largo de varios años. La idea era que fuera una especie de viaje en el que sus emociones y experiencias de vida durante esos 5 años fueran incorporándose al lienzo de maneras creativas. Me encantó la idea cuando me la contó, pero después de nuestra separación me pareció una idea bastante tonta, así que decidí ayudarla a deshacerse de él y concentrarse en cosas más sensatas. Digan lo que quieran. Tal vez crucé una línea, pero creo que lo que hice con esa pintura nunca le dolerá tanto como lo que ella me hizo a mí. Me aseguré de meterla a escondidas en el maletero de mi automóvil. Era bastante grande. Lo hice cuando ella no estaba presente. Después coloqué un montón de mis cosas encima. Se suponía que ella debía supervisarme durante todo el tiempo que estuviera sacando mis pertenencias de casa. No creo que el policía que estaba supervisando se diera cuenta, porque coloqué un montón de ropa y otras cosas encima de la pintura. Logré llegar a mi nuevo lugar sin que ella supiera que me la había llevado y dejé la pintura en casa de un amigo. No me sorprendió que 2 días después la policía llegara a mi casa acompañada de ella. La pintura había desaparecido y sospechaban que yo la había robado. Ella ni siquiera había intentado escribirme para preguntarme por ella, pero podía ver que estaba furiosa. Me negué a dejar que el oficial registrara la casa, haciendo todo lo posible por actuar como si fuera el culpable y como si la pintura estuviera allí. Y cuando la situación estaba a punto de escalar, cedí y dejé que todos registraran el lugar. Ella les dijo que el lienzo era enorme, así que sería más difícil para mí esconderlo. Buscaron por todas partes y no encontraron nada. Ella seguía convencida de que yo me lo había llevado. El oficial que había supervisado mi mudanza no me había visto llevármela. Tampoco había cámaras que demostraran que yo lo había hecho. Finalmente se fueron y eso fue todo. Hasta que un día llamé a Emily por FaceTime al azar y le mostré un video en el que estaba quemando su pintura. Solo se lo mostré durante unos segundos porque no quería darle la oportunidad de grabarlo, pero ella realmente gritó y dijo que iba a matarme. Después de eso colgué. Sé que no era necesario y que fue muy arriesgado, pero quería que supiera que yo había estado detrás de todo. Quería que supiera que había sido yo, como aquella anciana de The Game of Thrones. Esa era la satisfacción que necesitaba. Ella fue a mi casa e intentó causar problemas, pero me hice el tonto y le dije que yo no sabía de qué estaba hablando. La amenacé con llamar a la policía cuando quedó claro que se estaba pasando de la raya y se fue por eso. Recibí un montón de mensajes amenazantes de números desconocidos, pero sabía que todos eran de ella y no les di demasiada importancia. Ella no puede hacer nada y creo que, en el fondo, sabe que se lo merece. Fueron tantos años de esfuerzo puestos en aquella pintura, y también fueron tantos años de esfuerzo puestos en nuestro matrimonio. Ella siempre puede volver a intentar hacer aquella pintura. Yo no puedo volver a intentar tener un matrimonio con ella.
Me envió un mensaje que resultó bastante útil. Me explicó cuánto le había destrozado que destruyera la pintura. Fue un mensaje muy emocional y conmovedor, pero sé que simplemente quería que de alguna manera admitiera que había sido yo. Al menos eso es lo que creo. Así que respondí diciéndole que no sabía de qué estaba hablando. Lo último que hice fue contarle poco a poco a un nuevo miembro de la familia cada día lo que ella me había hecho. Y eso todavía continúa. Lo gracioso es que ella sigue teniendo que advertirles a otros familiares sobre lo que yo podría llegar a contarles, lo que termina provocando que sea ella misma quien mencione su infidelidad. Aunque intenta actuar como si no fuera cierto, las fotografías que tengo cuentan una historia diferente. En algún momento voy a parar, porque las fotografías terminarán circulando por sí solas, pero por ahora me estoy divirtiendo. Me alegra haber terminado con Emily. La amé, pero ya no la amo. Y eso está bien. La vida seguirá adelante pase lo que pase. Ope, lo que ella hizo fue repugnante. No vamos a endulzarlo con velas aromáticas de terapia y frases inspiradoras. Ella no simplemente cometió un error, mintió durante meses. No estabas reaccionando ante una mala noche, estabas reaccionando ante una doble vida a largo plazo que ella acomodó tranquilamente entre batidos de proteína y el tráfico de la mañana. Hiciste lo que tenías que hacer, Ope. ¿Tú elegirías cerrar ese capítulo o buscar venganza? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por acompañarme hoy en otro video. No olvides darle me gusta y suscribirte, además de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video.